conversar de estos temas y otros, por supuesto, de coyuntura. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Carlos. A ver, Gonzalo, varias preguntas, las pongo sobre la mesa y las vamos desilvanando, si tú me lo permites. Creo que cada vez se hace evidente la menor presencia y la gravitación de los partidos políticos nacionales en las elecciones regionales y locales. Fíjate el dato, solo han participado 12 partidos políticos, 10 menos que el proceso del 2018, frente a 115 movimientos regionales. ¿Qué primera reflexión te merece, Gonzalo? Bueno, es una constante ya de las últimas elecciones regionales y municipales, ¿no? La falta de vitalidad de los partidos políticos se puede trazar desde muy iniciado el proceso de descentralización. Tiene que ver también con la falta de bases de los partidos políticos, el abandono de escuelas regionales en las principales ciudades del Perú. Ya los partidos incluso tradicionales que antes cultivaban sus juventudes en diferentes regiones ya no los tienen, y han dado paso a los políticos persistentes de la política regional, que son aquellos actores que no tienen camiseta política, pero que tienen un mérito, que es que no se cansan de postular y que pueden postular un año en un movimiento regional y al año siguiente en otro, y en el proceso siguiente volverán a cambiar de camiseta. Incluso algunos han militado en partidos nacionales y luego han vuelto a salir de partidos nacionales, han sido congresistas, han sido gobernadores regionales por diferentes movimientos regionales. Incluso dentro de los datos que puedes tener tú de gobernadores que han sido elegidos por partidos nacionales o alcaldes que han salido elegidos por partidos nacionales, yo incluso sospecharía de que muchos de ellos son invitados, no pertenecen en sí mismos a los partidos nacionales. Entonces es un poco azarosa nuestra política regional. Ahora, en esa misma línea, Gonzalo, de las 16 regiones que al día de hoy ya tienen gobernador electo, solo 6 son de partidos. Alianza para el Progreso, Somos Perú, Avanza País y el Frente Esperanza. Pero si me das una lupa y comienzo a mirar cada una de esas agrupaciones, distan también muchísimo de ser partidos políticos. Si no son franquicias, son clubes de amigos; si no son clubes de amigos, son organizaciones que resucitan para las elecciones y se vuelven a pagar. Entonces, la pregunta sigue un poco en el aire: ¿por qué han pasado los años desde el Fujimorato, que golpeó de muerte a los partidos políticos? No hemos podido recomponer la casa, Gonzalo. ¿Qué no hemos sabido hacer? Hubo un espejismo, Carlos. El espejismo fue precisamente el Fujimorato, porque fue una especie de parnaso y de ebullición de los partidos políticos en ese momento, y se creyó que en ese momento, pues, el PPC, el APRA, ¿no?, y los diferentes partidos políticos que habían sido combatidos por la dictadura de Fujimori, en ese momento iban a encarnar una especie de renovación partidaria. Pero no sucedió, y no sucedió en buena cuenta, porque los líderes de los partidos políticos de los que estamos hablando no dieron paso a la siguiente generación. No hubo una reforma generacional en esos partidos políticos. Los líderes históricos de esos partidos políticos monopolizaron las candidaturas ediles, presidenciales, no se cansaron de postular y de manejar los partidos políticos con un sentido bastante personalista. Entonces, en lugar de cultivar como sus antepasados dentro de los mismos partidos políticos, ¿no?, Aya de la Torre, Luis Bedoya Reyes, que cultivaron mucho los liderazgos alternativos dentro de los partidos políticos, estos partidos no supieron hacer eso y comenzaron a degenerar en partidos que simplemente le seguían la cola al piloto automático peruano, a esa promesa simplemente de una democracia neoliberal que iba a cumplir con las cifras del crecimiento macroeconómico y que todo estaría bien. Entonces se perdió la conexión con la ciudadanía y eso pues ha herido de gravedad.
Y lo fundamental, Carlos, es también que en medio de todo ese surgimiento, esa especie de primavera de partidos políticos engañosa, la corrupción comenzó a escalar hasta el más alto nivel en todos los partidos políticos. Y tienes desde Alejandro Toledo hasta PPK, y hoy con Pedro Castillo, presidentes que han sido acusados, y sus consejos de ministros, de sus ministros, de sus allegados también. Entonces, es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Ahora, sobre los movimientos regionales me preocupa la ausencia de ideario, la ausencia de equipos solventes, la ausencia de propuestas claras, la ausencia de un ADN democrático en el seno de esas organizaciones. Pero está claro, han sido elegidos, tendrán que gobernar, pero me pregunto, ¿con qué herramientas, con qué insumos construyen una capa burocrática que les permita hacer gestión pública de calidad, Gonzalo? Bueno, si los partidos políticos tenían a la militancia como aliada, ¿no?, de la cual podían beber de burócratas y de funcionarios de confianza, los movimientos regionales, al tener muy poca militancia, ese círculo de posibles burócratas y personal de confianza se reduce. Claro. ¿Y a quiénes se reducen? Al círculo más cercano, claro, sea de la institución de la que provengan. Por ejemplo, en Arequipa ha sido elegido como gobernador regional el ex rector de la Universidad Nacional de San Agustín. Seguramente el doctor Roel Sánchez se rodeará de una especie de tecnocracia que lo acompañó en su gestión como rector de la universidad pública, tal vez con algún otro tipo de actores que lo acompañaron en sus luchas universitarias, pero no más. Tendrá que tratar de convocar a técnicos, tendrá que convocar a gente en la que confía, porque no tiene muchos militantes. Y ese panorama que lo vemos en Arequipa, el ex rector puede convocar a esos funcionarios, no sucede en otros movimientos regionales, y en ese caso se convocan a los amigos, claro, al personal más cercano. Entonces nace pues esta serie de corruptelas que a veces vemos tanto que pululan en política regional, y ahí está el problema, ¿no? El problema es cuando tú tienes pocos incentivos para reclutar a muy buen personal, como es el caso de los presupuestos públicos de municipalidades y gobiernos regionales en el interior del país, pues ahí tú tienes un gran problema de diseño del Estado. Muchas veces se habla de que el diseño de la descentralización está mal, que no ejecuta presupuesto a pesar de que tener muchísimo dinero, pero la pregunta es previa, ¿no? ¿Qué estímulos de reclutamiento de personas se da dentro de los gobiernos regionales y en las municipalidades, ¿no? Correcto. Ahora, digamos, no quiero caer en un pesimismo permanente, y me preguntaba, a partir de mi propio desconocimiento, si existen experiencias de gobiernos regionales llevados adelante de forma exitosa por estos movimientos. Gonzalo, ¿conoces alguno? ¿Podrías citar alguno? Es una pregunta bien compleja, porque tienes gobiernos regionales que puedan haber sido exitosos en algunas políticas de salud o educación. Me pongo a pensar que en el caso de Arequipa, Juan Manuel Guillén logró una especie de consenso social que le permitió a Arequipa la transición, si tú te acuerdas, del arequipazo, sí, de las protestas sociales, en un periodo de Pax Arequipensis, ¿no?, que duró un buen tiempo durante su gestión, pero tiene sus sombras, porque esa Pax, esa especie de coalición social, lo llevó a gobernar con dirigentes sociales, muchos de ellos acusados por invasiones de terrenos, eran los dirigentes populares que terminaron en algún cargo público. Entonces, si bien hay experiencias exitosas, creo que tienen también muchas sombras. En el norte tenemos que el señor Acuña se ha consolidado como una fuerza política que ha perdurado. Sin embargo, pues a pesar de esa especie de estabilidad en el tiempo, no ha logrado generar pues un proyecto político país, ¿no?, que es otra de las cosas que se les echa en cara a los partidos que han nacido en regiones, que antes
¿no? Partidos nacidos en regiones como el APRA, por ejemplo, que nació en el norte, sí supieron tener un ideario nacional. Los movimientos actuales, pues, no tienen nada parecido a eso. Gonzalo, si miramos al votante, ya no al movimiento regional, sino al votante en la mayoría de regiones de nuestro país, resulta que siguen votando a personas que tienen unos pasivos muy serios y algunas denuncias por corrupción muy importantes. Oscorima en Ayacucho, Otsuka, que ha sido presidente del gobierno regional de Madre de Dios o gobernador de Madre de Dios, prominero ilegal clarísimo, y lo ha dicho él en todas las entrevistas que ha podido, Gambini en Loreto, en fin. ¿Por qué se vota a quien tiene pasivos en vez de rápidamente aislarlo del escenario? Lo que pasa es que, a ver, los políticos regionales, como todos los políticos, generan sus redes de clientes, sus redes de comunicación. Y así como te he dicho que pueden haber personas que entran en la política y que logran romper con ese molde, pues hay otros que son persistentes y siguen teniendo sus redes. Los medios regionales no son pues paraísos que están completamente libres de pecado. Claro. Entonces hay medios y periódicos y radios y redes sociales en regiones que reciben dinero de estos actores que provienen de la minería ilegal, del contrabando. Entonces, no es pues como a veces se cree que la llamada prensa alternativa no tiene intereses en regiones. Tienen y buscan hacer esta especie de redes de contención de estos políticos que se mantienen a veces en la memoria de la gente porque influyen de esa manera en los medios de comunicación. Tienen esas redes. Pero también hay que tener en cuenta, Carlos, que no son tan populares. O sea, antes las elecciones regionales, si bien se ganaban con mucho porcentaje y los proyectos políticos tenían mucho más apoyo que ahora. Ahora tú tienes una dispersión en la política regional. Si bien alguno puede pasar del 30%, otros llegan a simplemente tener 12, 13%. Cantidades pequeñas, entonces, sí, claro. Sí, entonces ese es un gran problema en la política subnacional, ¿no? La corrupción tiene que ver también con que la falta de opciones políticas es muy grave. Y lo otro es que, claro, el Perú tiene un mecanismo medio perverso, ¿no? El profesional que quiere ser exitoso tiene que viajar a Lima, tiene que buscar trabajo en Lima, porque las remuneraciones son más competitivas, y así te quedas sin los mejores talentos. Entonces es un incentivo medio perverso. Entonces la política se convierte en una actividad, se convierte en una actividad, como te digo, de pocas personas, ¿no? Los que quedan se dedican a la política y no siempre son pues los que tienen la vocación de hacer política, ¿no? Gonzalo, una última pregunta en 30 segundos que me gane el tiempo. Ya pensando un poquito más en Lima, nunca había visto a Fuerza Popular tan feliz como que con el triunfo de López Aliaga. ¿Es el encuentro de los conservadurismos o es el nuevo ropaje de los naranjas, Gonzalo? Bueno, es que es un poco de todo, ¿no? Como todo nuevo conservadurismo, nueva derecha en Latinoamérica emergente, aúna a los viejos conservadores, pero también a los nacientes, ¿no? Y tendrá las alegrías de antiguos fujimoristas como Gabó Reyardo, y también alegrías de nuevos conservadores como los activistas sociales que surgen hoy en día tanto en redes sociales. Entonces es un poco de todo. Es un poco el fenómeno de las nuevas derechas que está apareciendo en casi todo el planeta Tierra, ¿no? Y que siembra pues también algunos peligros en nuestra región a veces. Y el reciclaje además de solidaridad nacional, que también forma parte de todo este tinglado. Gonzalo, muchísimas gracias, que el tiempo nos ha ganado. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por estas apreciaciones y seguiremos conversando sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. No, nos vemos. Buenas noches. Gonzalo Banda, analista político arequipeño que estaba con nosotros, porque además ustedes saben que en Remachex siempre nos gusta tener las opiniones y las miradas de analistas de todo el país para poder entender cómo opera
cómo funcionan todas las regiones de este Perú nuestro. Vámonos a la pausa. Son las 10 de la noche con 20 minutos, estamos en vivo. Esto es Rimachic.